Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 9 al 12. Capítulo 9, versículo 1 y siguientes. Curación de un paralítico. Subiendo a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y he aquí que se le presentó un paralítico, postrado en una camilla. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico: Confía, hijo, te son perdonados los pecados. Entonces algunos escribas comenzaron a decir interiormente: Este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: te son perdonados los pecados, o decir: levántate y camina? Y bien, para que sepáis que tiene poder el Hijo del Hombre sobre la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, cárgate la camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se volvió a su casa. Al ver esto, quedaron las muchedumbres poseídas de temor y glorificaron a Dios, que tal potestad había dado en favor de los hombres. Vocación de Mateo. Pasando de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en la recaudación de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con Jesús y sus discípulos. Viendo lo cual, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Él los oyó y dijo: No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores. Los discípulos del Bautista. Entonces se acercaron a él los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho y tus discípulos no ayunan? Respondióles Jesús: ¿Pueden los hijos del esposo afligirse mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque aquel pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan, y el vino se derrama, y los cueros se pierden, sino que el vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así ambos se conservan. Jesús sana a la hemorroísa y resucita a la hija de Jairo. Mientras le decía estas cosas, un magistrado se le acercó, se prosternó y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven a poner sobre ella tu mano y revivirá. Jesús se levantó y lo siguió, y también sus discípulos. Y he ahí que una mujer que padecía un flujo de sangre hacía 12 años, se aproximó a él por detrás y tocó la franja de su vestido, porque ella se decía: con que toque solamente su vestido, quedaré sana. Mas Jesús, volviéndose, la miró y dijo: Confianza, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana desde aquella hora. Cuando Jesús llegó a la casa del magistrado, vio a los flautistas y al gentío que hacía alboroto, y dijo: Retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme.
y se reían de él. Después, echada fuera la turba, entró él, tomó la mano de la niña, y ésta se levantó, y la noticia del hecho se difundió por toda aquella región. Jesús da vista a 2 ciegos. Cuando salía Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Y al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer eso?». Respondiéronle: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Os sea hecho según vuestra fe». Y sus ojos se abrieron. Y Jesús les ordenó rigurosamente: «Mirad que nadie lo sepa». Pero ellos, luego que salieron, hablaron de él por toda aquella tierra. Curación de un mudo. Cuando ellos hubieron salido, le presentaron un mudo endemoniado, y echando el demonio, habló el mudo, y las multitudes, llenas de admiración, se pusieron a decir: «Jamás se ha visto cosa parecida en Israel». Pero los fariseos decían: «Por obra del príncipe de los demonios, lanza a los demonios». Y Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a las muchedumbres, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, esquilmadas y abatidas. Entonces dijo a sus discípulos: «La mies es grande, mas los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies». Capítulo 10. Nombres de los apóstoles. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad de echar a los espíritus inmundos y de sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y he aquí los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Misión de los 12. Estos son los 12 que Jesús envió después de haberles dado instrucciones diciendo: «No vayáis hacia los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de camino predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Recibisteis gratuitamente, dad gratuitamente. No tengáis ni oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es acreedor a su sustento. Llegados a una ciudad o aldea, informaos de quién en ella es digno, y quedaos allí hasta vuestra partida. Al entrar a una casa, decidle el saludo de paz. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella, mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a nosotros. Y si alguno no quiere recibiros ni escucharos vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que el día del juicio, el destino será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Predicción de persecuciones. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed
Pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanhedrines y os azotarán en sus sinagogas, y por causa de mí seréis llevados ante gobernadores y reyes, en testimonio para ellos y para las naciones. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. Lo que habéis de decir os será dado en aquella misma hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre es quien habla en vosotros. Y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo, y se levantarán hijos contra padres y los harán morir. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persiguieren en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo, no acabaréis de predicar en las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mejor que su maestro, ni el siervo mejor que su amo. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su amo. Si al dueño de casa llamaron Beelzebul, ¿cuánto más a los de su casa? No los temáis. Nada hay oculto que no deba ser descubierto, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que os digo en las tinieblas, repetidlo en pleno día. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, y que no pueden matar el alma, mas temed a aquel que puede perder alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 gorriones por un as? Ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones. Exhortaciones y consuelos. A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre Celestial. Mas a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. No creáis que he venido a traer la paz sobre la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido, en efecto, a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y serán enemigos del hombre los de su propia casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien haya su vida, la perderá, y quien pierde su vida por mí, la hallará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Quien recibe a un profeta a título de profeta, recibirá la recompensa de profeta. Quien recibe a un justo a título de justo, recibirá la recompensa del justo. Y quien quiera diere de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, a título de discípulo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Capítulo 11. Jesús y el Bautista. Cuando Jesús hubo acabado de dar así instrucciones a sus 12 apóstoles, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y Juan,
al oír en su prisión las obras de Cristo, le envió a preguntar por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que viene o debemos esperar a otro? Jesús le respondió y dijo: Id y anunciad a Juan lo que oís y veis. Ciegos ven, cojos andan, leprosos son curados, sordos oyen, muertos resucitan y pobres son evangelizados. Y dichoso el que no se escandalizare de mí. Y cuando ellos se retiraron, Jesús se puso a decir a las multitudes a propósito de Juan: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Acaso una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué fuisteis a ver? ¿Un hombre ataviado con vestidos lujosos? Pero los que llevan vestidos lujosos están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero que te preceda, el cual preparará tu camino delante de ti. En verdad, os digo, no se ha levantado entre los hijos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece fuerza, y los que usan la fuerza se apoderan de él. Todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y, si queréis creerlo, él mismo es Elías, el que debía venir. Quien tenga oídos, oiga. Terquedad del pueblo. Pero, ¿con quién comparar la raza esta? Es semejante a muchachos que, sentados en las plazas, gritan a sus camaradas: Os tocamos la flauta y no danzasteis, entonamos cantos fúnebres y no plañisteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Es un glotón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría ha sido justificada por sus obras. Ay de las ciudades impenitentes. Entonces se puso a maldecir a las ciudades donde había hecho el mayor número de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los prodigios que han sido hechos en vosotras, desde hace mucho tiempo se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Por eso os digo que el día del juicio será más soportable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso habrás de ser exaltada hasta el cielo? Hasta el abismo serás abatida, porque si en Sodoma hubiesen sucedido las maravillas que han sido hechas en ti, aún estaría ella en pie el día de hoy. Por eso te digo que el día del juicio será más soportable para la tierra de Sodoma que para ti. Infancia espiritual. Por aquel tiempo Jesús dio una respuesta diciendo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubres estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las revelas a los pequeños. Así es, oh Padre, porque esto es lo que te agrada a ti. A mí me ha sido transmitido todo por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelar. Venid a mí todos los agobiados y los cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros el yugo mío, y dejaos instruir por mí, porque manso soy y humilde en el corazón, y encontraréis reposo para vuestras vidas.
porque mi yugo es excelente y mi carga es liviana. Capítulo 12. Controversias sobre el sábado. Por aquel tiempo, Jesús iba pasando un día de sábado a través de los sembrados, y sus discípulos, teniendo hambre, se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Jesús les dijo: ¿no habéis leído, pues, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis asimismo leído en la ley que el día de sábado los sacerdotes en el templo violan el reposo sabático y lo hacen sin culpa? Ahora bien, os digo, ¿hay aquí alguien mayor que el templo? Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a unos inocentes, porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. De allí se fue a la sinagoga de ellos, y he aquí un hombre que tenía una mano seca, y le propusieron esta cuestión: ¿es lícito curar el día de sábado? A fin de poder acusarlo. Él les dijo: ¿cuál será de entre vosotros el que teniendo una sola oveja, si ésta cae en un foso el día de sábado, no irá a tomarla y levantarla? Ahora bien, ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien el día de sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y le fue restituida como la otra. Pero los fariseos salieron y deliberaron contra él sobre el modo de hacerlo perecer. Jesús, al saberlo, se alejó de allí, y muchos lo siguieron y los sanó a todos, y les mandó rigurosamente que no lo diesen a conocer, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: he aquí a mi siervo, a quien elegí, el amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará, ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni extinguirá la mecha que aún humea, hasta que lleve el juicio a la victoria, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. El pecado contra el espíritu. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de modo que hablaba y veía. Y todas las multitudes quedaron estupefactas y dijeron: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, oyendo esto, dijeron: él no echa los demonios sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Conociendo sus pensamientos, les dijo entonces: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Satanás arroja a Satanás, contra sí mismo está dividido. Entonces, ¿cómo podrá subsistir su reino? Y si yo, por mi parte, echo los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo los demonios, es evidente que ha llegado a vosotros el reino de Dios. O si no, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes, si primeramente no ata al fuerte? Solamente entonces sacaré a su casa. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no amontona conmigo, desparrama. Por eso os digo,
Todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y si alguno habla contra el Hijo del Hombre, esto le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced que sea el árbol bueno y su fruto bueno, o haced que sea el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podríais decir cosas buenas, malos como sois? Porque la boca habla de la abundancia del corazón. El hombre bueno de su tesoro de bondad saca el bien, el hombre malo de su tesoro de malicia saca el mal. Os digo que de toda palabra ociosa que se diga, se deberá dar cuenta en el día del juicio. Según tus palabras serás declarado justo, según tus palabras serás condenado. Los enemigos piden una señal. Entonces, algunos de los escribas y fariseos respondieron, diciendo: Maestro, queremos ver de ti una señal. Replicóles Jesús y dijo: Una raza mala y adúltera requiere una señal. No le será dada otra que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio con esta raza y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ahora bien, hay aquí más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con la generación esta y la condenará, porque vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Ahora bien, hay aquí más que Salomón. La estrategia de Satanás. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, recorre los lugares áridos, buscando reposo, pero no lo halla. Entonces se dice: voy a volver a mi casa de donde salí. A su llegada la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces se va a tomar consigo otros 7 espíritus aún más malos que él. Entran y se aposentan allí, y el estado último de ese hombre viene a ser peor que el primero. Así también acaecerá a esta raza perversa. Los parientes de Cristo. Mientras él todavía hablaba a las multitudes, he ahí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarle. Díjole alguien: Mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí a mi madre y a mis hermanos. Quien quiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, hermana o madre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Capítulo 9 al 12.